Si tú te diste cuenta y te percataste de lo que dije, electrones que estaban aquí pasaron a través de este elemento, de este puente, de un lado al otro. Esos electrones se desplazaron, o sea, se movieron. ¿Por qué se movieron? Porque tuvieron la motivación de moverse al otro lado. ¿Y por qué estaban motivados? Primero, porque al otro lado había pobreza de electrones y ellos quisieron, era el equilibrio. Número dos, porque se sintieron atraídos por el otro lado. Acuérdate que al otro lado es positivo. Por lo tanto, los electrones, como son negativos, van a desplazarse hacia allá porque es positivo. Entonces, este desplazamiento de electrones saliendo del borde negativo, caminando por aquí, digo caminando, en realidad lo hacen a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? Ese movimiento de electrones, movimiento, voy a ponerlo por acá, ese movimiento de electrones, movimiento de electrones, nosotros le llamamos corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Movimiento de electrones es corriente eléctrica. Ahora, como todo esto, o también movimiento de cargas eléctricas, en el fondo viene a ser eso. Empiezan a pasar. ¿Te diste cuenta que cuando se producía equilibrio, cesaba el movimiento? Cuando yo tengo el voltaje en la batería sin polaridad, es decir, hay un equilibrio, cesa el movimiento. Para que haya movimiento siempre tiene que haber una diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, entonces no hay movimiento de carga o de electrones. Entonces, ¿cuánto se demora el pasar las cargas de un lado a otro? Cargas, para que tú sepas, la palabra cargas eléctricas se abrevia con la letra Q. ¿Se ve bien allá la pizarra? Sí, sí, sí. La letra Q. Y esto lo hace en una cierta cantidad de tiempo. La unidad de tiempo siempre en electricidad va a ser segundo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que $6 trillones de electrones, mira lo que estoy diciendo, 6 trillones. Imagínate que cada electrón fuera una persona y tú tuvieses que colocar 6 trillones de personas una al lado de otra. O sea, de partida en la Tierra no hay 6 trillones de personas. Debemos ser como 8.000 millones de habitantes. Pero 6 trillones, imagínate, 6 trillones. Trillones, trillones. Cuando hay 6 trillones de electrones, se nota bien la E porque esto había grabado. 6 trillones de electrones. Y esos 6 trillones de electrones pasan en un segundo, nosotros estamos en presencia de un ampere. Obviamente que había un científico que se llamaba Ampère, por lo tanto le colocaron nombre gracias a ese científico. Se llamaba Jean-Marie Ampère. Me parece que era francés, no estoy seguro. Y voltio, gracias a Alejandro Volta. Y así tú te vas dando cuenta que todas las unidades son en honor a algún científico. Entonces, resumamos. Ya tenemos electrones pasando corriente eléctrica. Cuando una persona dice, me dio la corriente, ¿qué es eso que le dé la corriente? Es como que la corriente viniera y le cayera en el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que los electrones que están acumulados en el enchufe, yo no sé cómo le llaman allá en toma corriente en tu país, o Enchufe. donde conecto la... Un enchufe. Enchufe, ya. Enchufe. En un lado del enchufe, de repente podemos tener nombres distintos. Entonces, imagínate, ¿qué es? Tenemos un enchufe. El enchufe tiene su terminal fase,
su terminal neutro y la Tierra. Se supone, porque la corriente alterna no tiene polaridad, pero para el ejemplo, que en el lado de la fase hay miles de millones de electrones, todos electrones están ahí, porque hay diferencia potencial. Y en el lado del neutro habrán unos poquitos. Entonces, si yo establezco un puente entre la fase y el neutro, los electrones que están allá van a querer pasar hacia el lado del neutro para equilibrar. ¿Qué pasa si yo meto los dedos? Los electrones me van a usar, los electrones me van a usar a mí de puente para pasar. Pero ¿qué va a pasar? Como el voltaje, la diferencia potencial es tan elevada, que esa fuerza hace que los electrones que están en mi cuerpo empiecen a abandonar las órbitas de valencia de mi cuerpo y se empiecen a desplazar a través de los otros átomos que están en mi cuerpo. Entonces, por eso a mí me da la corriente, porque mis electrones abandonan mi cuerpo para ir a meterse al neutro del enchufe y viajar hasta la planta generadora. Y después vuelven de allá a la planta generadora y vuelven a pasar por mi cuerpo. O sea, se produce un movimiento de electrones. Eso es lo que se llama corriente eléctrica. Obviamente que el cuerpo humano está diseñado para soportar una poquita cantidad de corriente en el cuerpo, no una gran cantidad de corriente. De hecho, con 50 miliamperes, una persona se muere. Con 50 miliamperes, ni siquiera un amper. Estamos hablando que el amper tú lo divides 1000 veces y de esas 1000 veces sacas 50 partecitas de esas y con eso nos morimos. Adiós. Imagínate que yo en el colegio, cuando yo trabajaba en el colegio y en la universidad, con los alumnos, con los muchachos, hacíamos un experimento. Yo colocaba, tenía un generador que yo podía aumentar el voltaje y colocaba un miliamperímetro con una hojita, era un miliamperímetro antiguo, viejo, pero era grande. La gracia que tenía que era como un reloj de pared, era grande, muy grande. Entonces, estaba marcado, tenía una escala de 1 a 25, 30, no recuerdo bien. Pero estaba muy clarito, 1 miliamperes, 2 miliamperes, 3 miliamperes, 4, etcétera. Estaba bien graduado. Y era grande, entonces se podía ver del otro extremo de la sala perfectamente. Entonces yo a los alumnos hacía un experimento con ellos, así los llamaba ya, Pedrito, ven Pedro. Y lo hacía tomar los cables. Tomaban los cables y yo poco a poco iba subiendo la perilla del Variac, que se llamaba Variac. Y él, mira, 1 miliamper, no le pasaba nada. 2 miliamperes, 3 miliamperes, 4 miliamperes y empezaban a sentir el cosquilleo. Empezaban a sentir la sensación de corriente, como que los dedos se te pegan. A los 5, a los 6, a los 8, a los 10 miliamperes, ya estaban todos torcidos, todos así con chueco. A los 4 miliamperes, yo saqué como conclusión, después de haberlos hecho pasar a todos los alumnos, a los 4 miliamperes se encuentra aproximadamente el umbral del dolor. A los 4 miliamperes. O sea, ni siquiera un amper. Tú de repente ves un componente, por ejemplo, los transistores, algunos son para 8 amperes, sobre todo los de bobina. 8 amperes, 10 amperes, 10 amperes, imagínate. Y tú con 4 miliamperes empezamos a sentir el cosquilleo. Algunos a los 4 miliamperes ya les dolía, ya sentían dolor. Otros ya tenían mejor resistencia corporal y algunos aguantaban. Inclusión, una vez un alumno haciéndose el choro, no quiere era choro, así, aguantó 16 miliamperes. Claro que se la hice cortita así, pues le hice así y le bajé el tiro. Pero 16 miliamperes, imagínate. A los 4 tú sientes dolor. Este muchacho 4 veces más aguantó. Y aguantó, porque él era choro. Entonces, no, profe, no, si yo puedo, ¿cómo? Profe, dele nomás. Pero ya vamos en 10. No, profe, dele. 16, a los 16 ya estaba todo choco y torcido. Pero aguantó 16, imagínate. A los 50 miliamperes, tú ya estás muerto. Estás muerto. Entonces, cuando tú cambias un bombillo en tu casa, el cuerpo humano, cuando está seco,
tiene 3000 ohms de resistencia. Vamos a hablar de la resistencia enseguida. 3000 ohms. Después vamos a hablar de la ley de Ohm. El cuerpo humano tiene 3000 ohms de resistencia. Seco. Día soleado, ropa seca, zapatilla, piso seco. Pero si tú estás húmedo, tienes saliendo de la ducha, a pies pelados, está todo mojado, el cuerpo humano tiene 300 ohms. Imagínate, 10 veces menos. 300 ohms. Entonces, si yo llego a meter los dedos, o de repente hay un cable con energía eléctrica y yo estoy húmedo, significa que voy a tener aproximadamente, es el golpe de corriente que voy a tener, es alrededor de 750 miliamperes. Imagínate que a los 4 miliamperes está el umbral de dolor. A los 50 tú te mueres sí o sí. Imagínate 750 miliamperes. O sea, te moriste 10 veces y más de 10 veces. Entonces, ese es el peligro de la corriente eléctrica, porque ¿qué es lo que hacen los electrones? Salen del enchufe y al pasar por tu cuerpo rompen todos los átomos que están en tu cuerpo para poder liberar todos los electrones de la capa de valencia y llegar hasta el neutro. Y eso es lo que se conoce como que la persona se quemó. La corriente eléctrica quema o que lo que hace en el fondo destruye el tejido, lo destruye, lo quema. Y es lo que pasa, por ejemplo, en los accidentes. Nosotros con los muchachos en el colegio teníamos una asignatura, un ramo que era seguridad, se llamaba seguridad. Y en ese ramo lo impartía un colega que él era asesor de una empresa de seguridad aquí en Chile, una empresa que presta servicio a todas las empresas, sobre todo en el área eléctrica, y el profesor nos hacía ver videos de accidentes eléctricos, y son terribles. O sea, en el fondo era para concientizar a los alumnos, a los muchachos, de que la energía eléctrica no era un juego, no era para jugar, porque los muchachos, como eran jóvenes, de repente se hacían bromas que pueden ser hasta fatales. Entonces aparecían accidentes que eran bastante feos, o sea, bien crudos. Uno de repente como que le daba cosas porque se veía. Eran cosas terribles, sobre todo cuando había un grupo de pintores que estaban pintando una fachada de un edificio y movieron un andamio, empiezan a mover el andamio y eran entre 4. Y el andamio justo toca una línea de alta tensión que estaba ahí sabes tú que se prendieron, porque la grasa corporal al final y al cabo, con el calor de la corriente que pasa, se prendieron, así como magia, ¡pum! Realmente igual que la antorcha humana, así, ¡pum! Y sin hablar, bueno, se quemaron enteros. Entonces, existen 4 maneras como tú puedes morir electrocutado. Bueno, obviamente que te quemen, eso es como lógico. La segunda forma es que tú puedas morir de un paro respiratorio, porque siempre que pasa una corriente por un músculo, el músculo se contrae. Y obviamente que el diafragma, a la altura del plexo, es un músculo. Entonces, si tú llegases a tomar un cable entre la mano derecha y la mano izquierda, el diafragma se va a contraer, expulsando todo el aire, y no vas a poder respirar porque se contrajo. Entonces no puedes tomar aire. La otra manera es de un paro cardíaco. Obviamente el corazón también es un músculo, entonces al contraerse, el músculo se contrae y no bombea sangre. Y la última forma es más insólita. Uno no lo esperaría. Morir envenenado. La corriente eléctrica también envenena. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa cuando pasa corriente a través de un líquido, el líquido se descompone en sus elementos básicos. ¿Te acuerdas que yo te comentaba que existen los compuestos? Los compuestos son átomos distintos que se reúnen. Por ejemplo, el agua. Reúno el átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno. Y si yo al agua le agrego sal, voy a incluso incluir cloro y sodio. Entonces, si yo le hago pasar corriente a esa agua, todos los átomos se separan. El oxígeno se va en forma de gas, el hidrógeno también, el sodio se va al fondo de la cubeta, y el sodio, el cloro, queda arriba, se separan. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te da la corriente, aunque sea una corriente muy bajita,
y permanece mucho rato tomado a la corriente, la sangre es un líquido. Por lo tanto, cada vez que pasa corriente por la sangre, los elementos que están en la sangre también tienden a separarse. Y el hidrógeno puro en tu sangre ya es veneno. Entonces, es un temazo. Eso es que es importante. ¿Ya? Esa es una clase de seguridad. ¿Ya?